de la experiencia de los docentes sobre el currículo y la didáctica y las políticas públicas en San Bernardo del Viento, Córdoba, Colombia. Esta pregunta surge en contrapunteo con las políticas nacionales que miran la educación preescolar y la rural por extensión desde la perspectiva homogénea, urbana, desconociendo el principio de pertinencia, es decir, lo que se plantea en la diapositiva anterior que alude a la dimensión antropológica de la episteme educativa. Es educar al ser teniendo en cuenta su cultura y su medio ambiente. Principio de la pedagogía crítica desde Dussel 2016. En términos generales, los objetivos de la investigación. General, analizar la creatividad en la educación preescolar en contextos rurales en San Bernardo del Viento, Córdoba, Colombia, desde la experiencia de los docentes, el currículum, la didáctica y las políticas públicas. Objetivos específicos. Identificar un corpus teórico sobre la creatividad y las políticas públicas para la caracterización de una pedagogía de la creatividad. Caracterizar las bases teóricas y praxeológicas de las investigaciones y estudios de posgrado de creatividad en la ruralidad para su análisis en términos de pertinencia. Analizar las experiencias y percepciones sobre currículo y educación de la creatividad en la ruralidad local para una reflexión epistémica pertinente. Identificar los elementos clave del currículo que fomentan la creatividad en la educación preescolar para la teorización de una didáctica creativa en la ruralidad. Los aportes de este trabajo de tesis doctoral apuntan a la dimensión antropológica de la pedagogía, en cuanto apunta a la pertinencia de los enfoques teóricos que deben acompañar la parte emotiva de las normas. Al referir la educación no como servicio y como bien homogéneo que desconoce la diversidad de ambientes y regiones que habitan la Colombia rural con pueblo étnico que tienen saberes propios y son desconocidos por la niñez imaginada desde el enfoque eurocrítico. En este sentido, los aportes en cuanto a enfoques praxeológicos pertinentes visibilizarán otras maneras desde que se están dando en la teoría para reconcretar la educación de la creatividad, desde un ámbito que trasciende la manualidad y las artes exploran la capacidad del niño para imaginar soluciones a situaciones de su vida práctica. De allí se aportarán ajustes a las políticas públicas para educar para educar en creatividad en preescolar. Las principales categorías identificadas surgen del análisis de los objetivos. Tiene que ver con la relación de la creatividad con las políticas públicas en términos de pertinencias educativas, las cuales se plantean como una meta producto de la reflexión epistémica para una ruralidad educativa. Esta debe conducir a la didáctica de la creatividad, cuya fuente radica en las percepciones de la creatividad, las cuales están asociadas a modelos epistémicos como la fenomenología y el pragmatismo sociológico y el estructuralismo. Esto surge
desde un corpus teórico y base teórica para una educación de la creatividad y estas categorías son creatividad, ejercicio de una metacognición basada en la imaginación y la innovación producto de la búsqueda de soluciones. Políticas públicas, conjunto de lineamientos epistémicos y metodológicos sobre un tema o espacio de estudio. Pertinencia educativa, es la coherencia y cohesión curricular alrededor de la didáctica y la planeación educativa alrededor de prácticas de aula con una finalidad pedagógica, en este caso relativa a la educación contextualizada del ser creativo en la ruralidad educativa. Corpus teórico. Son las bases teóricas desde las cuales construyen el marco de referencia para interpretar los resultados y hallazgos. Percepción del currículo. El insumo epistemológico que surge de la dialéctica de subjetividad de la comunidad educativa alrededor del currículo respecto de temas y problemas educativos. Teórico. Desde una perspectiva epistemológica del constructivismo, estructuralismo, se plantea el marco teórico de este proyecto de tesis doctoral, asumiendo la tesis de Hernández Moreno en el 2016 sobre la creatividad como un producto de modelo sociocultural que trasciende lo local, sin perder las influencias socioculturales de base. Para ello se toma dos autores que piensan la educación como sistema simbólico, Vygotsky y Bourdieu. El primero como una zona de desarrollo próximo, de tipo sociocultural y simbólico, que surge alrededor de la lúdica como exploración del entorno biológico social. El segundo, sobre cómo la psicología colectiva se nutre en sinergia de lo individual y lo colectivo, expresando en la cultura como base dinámica de la creatividad, como un producto de la experiencia, lo cual puede ser afectado por un currículo no pertinente que descuide el potencial de imaginación y fantasía de la infancia, de acuerdo con un entorno, con un entorno. En la ruralidad, en este caso, por ello, la educación preescolar desde el ser el eje de una educación de la creatividad, planteada como adaptación biológica y sociocultural. Base de una política pública, base para principios y criterios, base para un plan de educación preescolar que tenga en cuenta diagnóstico, planeación educativa, prácticas de aula y evaluación. Metodológico, de acuerdo con Ortiz Ocaña en el 2018, parte de una visión epistémica que se nutre del modelo epistémico estructuralista de base sociocultural y un paradigma basado en el estructuralismo con perspectiva constructivista. Por ende, se toma como el modelo etnográfico, como exploración dialógica de un entorno social educativo delimitado alrededor del preescolar. Las técnicas en consecuencia son el grupo focal, como foro de los docentes alrededor de una experiencia piloto, la observación de la práctica de aula, para decodificar en la interacción social los indicios e indicadores del universo categorial implícito o emergente,
y explícito, que puede ser profundizado mediante la entrevista semiestructurada. Para procesar datos se requiere de la codificación. Entonces, los instrumentos son el guión temático del grupo focal, la ficha de observación y cuestionarios de preguntas abiertas y temas. Con estos elementos, parte del diseño metodológico se aspira a alcanzar todos los objetivos planteados en esta investigación. Muchas gracias.